Bueno, familia, por aquí hoy es un nuevo día, espero que ustedes se encuentren muy bien. Y les tengo un videito explicativo sobre por qué vinimos para Rusia, ya que varias personas me han estado preguntando y quisiera hoy mismo hacer el video para que lo puedan ver antes de que continúen viendo los vlogs, pero para que tengan una idea de por qué vinimos para este país. Bueno, ya nosotros vamos para 3 años aquí en este país, en Rusia. Nosotros llegamos justo cuando en Cuba, cuando estaba la pandemia, y en Cuba ya la cosa comenzaba a notarse que se iba a poner peor, porque Cuba nunca ha estado buena, pero ya se ha puesto mucho peor. Entonces nosotros vinimos justo en ese momento, en pandemia, cuando creo que no se puede decir esa palabra en YouTube, justo en esa época. Y pues entonces, la única opción que nosotros teníamos era o quedarnos en Cuba o venir para Rusia, porque era para lo único que alcanzaba el dinero y también pues no había otra opción. Un pasaje para Nicaragua carísimo, un pasaje para otro país carísimo y Rusia fue lo más barato que encontramos. El dinero o salías de Cuba para Rusia o te quedabas en Cuba, porque literalmente el dinero se va acabando como agua. Yo me acuerdo que en menos de una semana, no sé, del mismo dinero que teníamos para viajar se gastaron $200 en comida. Porque es que en Cuba las cosas son caras, la vida allá es, vaya, que yo se las cuento a un ruso y no lo entienden. Es imposible entender cómo una persona con el salario mínimo, es que no, es imposible entender que solo con tu salario mínimo tú puedas comprar un cartón de huevos para un mes. Vaya, no se entiende. Entonces nosotros tuvimos la posibilidad de venir para Rusia. No había otra posibilidad para nosotros, ni un familiar fuera que nos dijera, mira, yo te presto lo que falta para que vengas por Nicaragua, oye, yo te ayudo, por gusto. Nosotros literalmente estamos solos. Bueno, gracias a Dios, estamos solos, no estamos con Dios. Y muchas personas que de hecho hemos conocido a través de aquí de YouTube, que actualmente son mis amistades, se han convertido en nuestra familia. Nosotros estamos solos en ese momento, o sea, literalmente, sin otra persona que nos indicara quizás. Y bueno, por ese motivo vinimos para Rusia, porque no había otro país, no había otra opción, no había tampoco otro dinero. Cuando nosotros llegamos a Rusia, Leiser llegó antes, un mes antes que yo. Aquí él vino solo, él tiene un amigo que vivía en ese momento aquí en Rusia. Entonces vivía en un departamento, él llegó, se mudó con esas personas a compartir renta. Cuando él estuvo esa semana, estuvo una sola semana viviendo con esos compañeros ahí, pues él se dio cuenta de cómo era la vida en Moscú, lo agitada que era, los cubanos, los documentos, toda la situación como vive el cubano en Moscú, con ese miedo todo el tiempo. Y pues él dijo, bueno, además de que tuvo varios eventos ahí, como por ejemplo que un día llegó la policía a la casa donde él se quedaba, porque no le gustaba a los vecinos que hubiese extranjeros en ese apartamento y llamaban a la policía. Entonces, cuando él vio cómo era la vida ahí, él dijo, yo no quiero que Miriam y Melody, que mi familia, pues esté viviendo aquí con esta inseguridad que no se puede. Bueno, yo siempre he dicho que mi esposo es súper valiente, ambos lo son. Aquí él vino sin familiar y sin nada. Nosotros lo que sabíamos desde Cuba, a veces el cubano también se informa poco, nos decían que la niña si encontraba a una persona aquí que la padrinara, como que podía ir a la escuela, hacer un cuento que es totalmente falso, eso aquí no existe. Pero en ese momento en Cuba había mucha desinformación. Vaya, hace años hay internet en Cuba, hace unos añitos, pero realmente el cubano siempre ha estado como muy desinformado. Y yo me doy cuenta ahora que estoy fuera de Cuba, que el cubano vive en Cuba desinformado completamente. A pesar de que siga habiendo internet, todavía la mentalidad está lenta, muy mal. Entonces, pues me dicen eso, no sé qué, Leiser está aquí. Leiser
a la semana de estar aquí, porque recuerden que yo demoré un mes en llegar, a la semana de estar en Moscú, él solo, no, él contactó con un cubano. Si ustedes ven que yo me voy confundiendo en la historia, es porque, saben, tengo que ir como que recordando todo como pasó exactamente. Leiser, a través de las redes sociales, conoció a un cubano que vivía en San Petersburgo. Pues este cubano, él le preguntó, oye, ¿cómo es el tema allá? Una renta. Y el cubano le dijo, mira, aquí todo es más tranquilo en comparación con Moscú, el tema de, ustedes saben. Pero, ven para acá. Bueno, cuando Leiser llegó, llegamos a casa de una rusa que de hecho le cobró carísimo la renta. Carísimo, que si nosotros, imagínense, ¿qué iba a saber Leiser si acababa de llegar literalmente? Nos cobró 20.000 rublos por una renta, pero en lo último del mes, vaya. Una renta que eso era un estudio chiquito, nos acaba yo, literalmente. Pero bueno, Leiser llegó para esa renta solo. Él conoció a ese cubano, pero literalmente él vino solo. O sea, fue porque ya estamos en otra ciudad. Él fue solo desde Moscú hasta San Petersburgo. Y su amigo, donde él vivía, en Moscú, le decía, pero tú estás loco, muchacho, si tú allá no conoces a nadie, ¿qué tú vas a hacer? Porque la verdad, eso, nadie hace eso. ¿Quién llega a una ciudad solo, con un idioma que no conoce, y simplemente hace así, coge y se va para otra así, solo? Porque por lo menos ahí habían cubanos, él podía apelar a 2, 3 cubanos, pero él solo. Tuvo que hacer una pausa, porque casi me atoraba. Entonces, Leiser se mudó solo para San Petersburgo. Invierno, frío, poco dinero, sin saber el idioma, sin saber nada. Pues él comenzó a pedir trabajo por las calles, como se hace en Cuba. Hoy hay trabajo aquí en esta cafetería, así, ¿no? Y así. Y las personas le explicaban que no funcionaba así, que era a través de una aplicación. Él fue aprendiendo, fue aprendiendo. Después, Leiser llegó, o sea, conoció a otro cubano, Ray creo que se llamaba, muy buena persona, y le dijo, mira, en este lugar hay trabajo en una construcción, no sé cómo fue realmente. Yo sí sé que él llevó a Leiser en su carro que él tenía hasta la construcción. En esa construcción, Leiser comienza a trabajar. Bueno, ya en todo ese tiempo que él estuvo sin trabajo, que encontró en la construcción, que llegó a Moscú, ya pasó el mes, y yo en Cuba comienzo a vender todo lo que tenía. Porque como les digo, se dispararon los precios y un televisor que yo compré, no sé, en 3.000 pesos, se me disparó los precios, que ya un televisor costaba 9.000 pesos. Y entonces yo vendí el televisor, vendí todo lo que nosotros teníamos. Porque nosotros en todo el tiempo que estuvimos juntos en Cuba, pues nos hicimos de algunos electrodomésticos. Casa no tuvimos, pero nos hicimos de electrodomésticos y todos los electrodomésticos los vendí. Vendí hasta las herramientas de Leiser, vendí mi ropa, vendí todo lo que tenía, todo en Cuba. Y otras cosas no las vendí, otras cosas se las dejé a Carmen, que era la persona que donde vivíamos rentado, que era como, vaya, mi mamá, literalmente, porque la quiero muchísimo. Otras cosas las dejé ahí en la casa, como, no sé, en general, unas cuantas cosas. Entonces vendí todo. La persona que le sacó el pasaje a Leiser para venir, para que él viniera para Rusia, pues me sacó el pasaje a mí y a la niña. Para yo salir de Cuba yo estaba en puro nervio, porque yo no me lo imaginaba. O sea, tú te dices, yo me voy de aquí, pero me voy de Cuba, pero hasta que no pase, tú como que no lo crees. Porque te da un miedo que te cojan en el aeropuerto y te regresen. Yo no sé, es que es mucha sensación. Es que yo tengo hasta miedo un día de volver a Cuba, porque me da miedo que no pueda volver a salir. Yo creo que eso es un miedo que los cubanos, cuando salen de Cuba, se les queda eso ahí. Hasta que no den varios viajes, no se relajan. Entonces, cuando salí de Cuba, eso fue una odisea porque estábamos en plena pandemia, como les comenté, y la niña tenía catarrito. Porque la casa donde vivíamos era muy húmeda. Pero imagínense que por cualquier cosa te daba que ya estabas positivo a la pandemia.
Entonces nosotros fuimos a hacernos las pruebas. Yo tenía un susto y yo hablé con la mujer que hacía las pruebas. Por favor, miren que nosotros nos vamos, que nosotros queremos estar con, bueno, yo con mi esposo, con su papá, por favor, porque ella era la que hacía las pruebas. Entonces, imagínense ustedes, no les puedo hacer el cuento resumido de cómo arreglamos esa situación, que la niña no tenía ninguna pandemia, quiero aclarar. Pero yo estaba de puro nervio. Yo no salía ni de la casa. Ay, yo no sé, cuando uno se va de Cuba uno no le dicen a nadie, uno no quiere salir de la casa, uno no, es como para que no se te joda el plan, déjenme tomar café. Bueno, nada, la señora se llama Bárbara, muy amable ella, la que nos sacó el pasaje a mí y a la niña, bueno, ya le hice cuando vino también, pues me dice que mi pasaje cuesta $750. Imagínense ustedes que para Nicaragua costaba 3.000 rubles por persona. Fíjense la diferencia desde que no podíamos. Yo literalmente llegué a Rusia con mi pasaje. Ya, para de contar, ni $1 más, ni más nada. Yo llegué a Rusia con mi niña y $750. Claro. Yo llegué a Rusia con $750. Salí de Cuba en la madrugada a las 5 de la mañana. Mi hermana estaba acabada de dar a luz, de tener a mi sobrina. Yo, ustedes saben que en Cuba el cubano quizás me entienda, cuando uno se va de Cuba uno no acostumbra a decirle nada a las personas, no sé, es como una cosa así. Y yo les decía a mi hermana mayor, yo me despedí de mi hermana mayor sin saberlo, pero yo estoy segura que ella sí lo sabía. Ella lo sintió cuando yo fui a su casa. Recuerdo que le estaba arreglando las uñas a mi cuñada y nos abrazamos y ella, yo estoy segura que ella entendió que era que ya yo me iba. Da la casualidad que mi hermana dio a luz. Ay, disculpe. Mi hermana menor dio a luz como el 25 de octubre dio a luz. Y yo, en ese tema que estábamos en la pandemia, no dejaban pasar. Pero gracias a Dios yo pude pasar, porque no dejaban pasar a ver a ningún familiar que estuviese enfermo, ni nadie, como era lógico. Pero gracias a Dios yo pude estar ahí, porque eso sí, quizás no me lo hubiese perdonado no haber estado en ese momento tan importante en su vida ahí. Pero estuve. Y luego las cosas se fueron ya poniendo peor. Era un riesgo ir a visitar a un recién nacido. Por el tema, bueno, como les comenté, el mismo tema. Entonces mi hermana estaba con la niña recién nacida, no pude ir a su casa y para colmo el día antes, pues tremendo aguacero, no pude ir. Después, al otro día me fui, lo que sí hice, no, o sea, yo programé el viaje desde donde me quedaba en la renta, porque yo vivía rentada, yo no vivía en casa de mamá. Desde la renta hasta el aeropuerto, pero lo que sí le dije al chofer, por favor, llévame hasta mi casa para ver a mi mamá y darle un abrazo. Fue lo que hice, a las 5 de la mañana le di un abrazo a mi mamá, pero me quedé en la mente con el abrazo que no le pude dar a mi hermana. Días antes que yo se fui a visitarla, yo la abracé, ella no sabía nada, pero yo la abracé. Y luego el día antes de irme no le di un abrazo y hoy por hoy todavía, saben, como que tengo eso de abrazar a mi hermana. Me quedé con eso en la mente, es como un trauma que me he quedado. Es como un trauma que me he quedado. Pero bueno, me voy a las 5 de la mañana, abrazo a mamá, llego al aeropuerto. Yo no sabía ni cómo vestir la niña, que todavía no sé ni cómo vestirme yo. Y yo me recuerdo que mamá le hizo a la niña un jueguito, ya yo la llevé ella con ese jueguito. La niña tenía 1 añito, ella cumplió su año en Cuba. Pero su papá no estaba en Cuba y no pudo estar en su primer añito, en la fiesta esa del primer añito.
Y bueno, eso fue el 4 de noviembre y el 13 ya no fuimos. O sea que no pasó tampoco tantos días en que él viera a la niña, solo pasó un mes. Después que salimos de Cuba y llegamos al aeropuerto, en el aeropuerto yo tenía hambre. Yo no me pude comprar ni una galletita. Nada. Yo llevaba en el bolso comida para la niña y eso, pero yo no pude comprar nada porque yo no tenía dinero. Yo solo tenía el dinero de llegar aquí. Las personas me miraban y me preguntaban que iban a viajar. Ay, pero tú vas a viajar con esa niña a comprar, porque las personas realmente venían a Rusia de mula, solo a buscar mercancía, o sea, accesorios, ropa y cosas así para venderlo en Cuba, revenderlo. Entonces me decían, ¿y tú venías a comprar, vienes a comprar a Rusia con la niña? Qué valiente eres, muchacha. Yo no podía decir, como yo todavía estaba dentro del aeropuerto, yo no le podía decir a nadie, no, ya yo no regreso. Pero yo sabía que ya yo no iba a regresar. Bueno, cuando me voy, ya me voy, llega el avión. Yo conocí en el aeropuerto a 2 muchachos que nos ayudaron muchísimo. Esas 2 personas que quisiera un día de verdad encontrarlos para volverles a agradecer porque se comportaron muy bien con nosotras. Nos dieron, yo nunca le dije no tengo dinero, ellos parece que se dieron cuenta y me regalaron bocaditos para comer, me ayudaron todo el equipaje, la niña, incluso el señor hasta me acompañaba cuando yo iba al baño con la niña, por supuesto él se quedaba afuera, pero me aguantaba el bolso y todo. Todo el viaje me estuvieron ayudando los 2. Geniales, ellos venían a comprar y después regresaban, se veían que tenían posibilidad. Bueno, maravillosamente se comportaron. Cuando llegamos al aeropuerto aquí, que llegamos al aeropuerto, dijeron, a ver, ¿cuánto dinero traes? Porque si venías con poco dinero, posible migrante, literalmente te ibas a quedar. Yo no tenía nada, solo $750 lo que costaba mi pasaje, que no se lo pude pagar en Cuba a la señora que nos lo sacó y se los iba a pagar aquí en Rusia. Bueno, cuando ese policía dijo, ¿dónde está el dinero de ustedes? El hombre que venía conmigo, el que me encontré en el avión, bueno, en el aeropuerto, él dijo, ella es mi esposa y mi hija y este es el dinero para todos. Lo dijo en inglés. Entonces él me hizo así como que dale para allá, échate para allá, porque literalmente nos podían virar. Con una niña y $750 nada más que iba a hacer yo en Rusia. Y sin un pasaje de regreso a Cuba. Bueno, él le enseñó, él sí tenía como $2,000, $3,000 y en la mochila en la mochila me dijo que tenía más dinero por si acaso. Cuando pasamos ya Leiser lo saludó, nos encontramos, la niña súper extraña con Leiser, que eso él lo sufrió cantidad porque era como que no te conozco. Estaba así, ya después se le quitó todos los días, pero estaba así. Y bueno, eso fue todo hasta la llegada nuestra a Rusia. Entonces, hasta ahí voy a dejar el video. Solo hasta esta parte, si les interesa saber lo que ha pasado desde que llegamos a Rusia en general. Todo. Me lo dejan en los comentarios. Hasta aquí lo dejo. Gracias por el apoyo. Muchas bendiciones, muchas cosas buenas, familia. La historia continúa. Esto no ha sido fácil. Desde ahí, imagínense que yo llegué sin dinero. Pero para terminar la historia, sí les quiero decir que la persona que nos vendió el pasaje literalmente confió en nosotros, porque otra persona le pudo haber estafado su dinero. Recuerden que yo vine con el dinero del pasaje en la mano. Y cuando Leiser me recogió, recuerdan que les dije que Leiser comenzó a trabajar en una construcción en San Petersburgo. Ay, Dios mío. Que eso es otra historia, eso es otro video. Pero hasta ese momento Leiser vivía en Moscú, en San Petersburgo, y me tuvo que ir a buscar, pedir permiso en el trabajo y irme a buscar hasta Moscú. 8 horas en un tren.
para recibirnos cuando nosotros llegáramos. Y ustedes saben dónde pagamos el dinero del pasaje, en el medio del metro. Porque el muchacho, el hijo de Bárbara, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que iba a recoger el dinero del pasaje, no nos daba tiempo, porque al ser una ciudad tan grande y nosotros teníamos que irnos en el tren desde Moscú para la casa que le hice rentó en San Petersburgo, no teníamos tiempo. Y oye, dale, que después no sé cómo darte el dinero. Oye, y bueno, nos encontramos en el medio del metro. Eso fue una cosa así, como está todo bien. Ay, ya ahí yo, desde que llegué, ya vi la velocidad que se vive aquí, que se vive en el mundo. Eso fue una cosa así de oye, dame dinero, todo bien, sin contarlo y sin nada, confiando en nosotros. La verdad fue increíble. Ya me voy a quedar en la parte desde que nos montamos en el tren para venir para la ciudad de San Petersburgo. Ahí lo dejo. Nos vemos un próximo día en un próximo video. Me emocioné un poquito. Me emocioné un poquito. Quisiera tener dinero y otras posibilidades aquí, en este país, para yo poder o ir a abrazar a mi hermana. Es que yo tengo varios hermanos, pero es que me quedé como con eso, con ella especialmente. O invitarla aquí, mejor. Pero un día lo vamos a poder lograr. Ese es ahora mismo mi sueño, mi mayor, de verdad. Bueno, paso a paso. Entonces, hasta aquí la historia, me duele la columna. Voy a editar el video para que lo puedan ver. Muchas bendiciones y muchas cosas buenas. Y si quieres la segunda parte, ¿qué ha pasado? Coméntame.